Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Gatos Vagos de nuevo. Aquí tenemos otra identidad trigonométrica. En este caso tenemos 1 más seno del ángulo sobre 1 menos seno del ángulo es igual a tangente del ángulo menos secante del ángulo todo al cuadrado. En este caso, como tenemos aquí un binomio elevado al cuadrado, es más conveniente empezar por este lado para igualar. Entonces comenzamos desarrollando este lado. Tendríamos tangente de alfa más secante de alfa por tangente de alfa más secante de alfa, como nos dice la definición de un binomio al cuadrado, entonces la multiplicación del mismo binomio. Sabemos que esto va a igualarse al primer término, pero para no ocupar espacio lo omitimos o dejamos el igual. Entonces desarrollamos, hacemos una multiplicación distributiva. El primer término nos va a quedar tangente al cuadrado de alfa más 2 tangente de alfa secante de alfa más secante cuadrado de alfa. Y esto igual al primer término. Ahora tenemos, convirtiendo las funciones en sus funciones más simples, que serían coseno y cosenos, seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa más 2 por el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo por la secante, que es 1 sobre coseno del ángulo, más secante al cuadrado, que es 1 sobre el coseno al cuadrado del ángulo, y esto igual al primer término. Entonces tenemos esta suma y aquí una multiplicación. Hacemos la multiplicación y tendríamos seno al cuadrado del ángulo sobre coseno al cuadrado del ángulo más 2, 1 por seno, seno del ángulo sobre coseno por coseno, coseno al cuadrado del ángulo, más 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo, y esto igual al primer término. Entonces seguimos y tendríamos una suma y en todos tenemos el mismo denominador, entonces se facilita. Tendríamos todo sobre coseno al cuadrado, que sería el mínimo común, entonces sería seno al cuadrado del ángulo más 2 sería seno del ángulo y más 1, y esto igual al primer término como al inicio. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Seno al cuadrado más 2 seno más 1. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces podemos desarrollarlo de manera inversa y nos va a quedar seno del ángulo más 1 todo al cuadrado. Y esto está sobre coseno al cuadrado del ángulo. ¿Ya? Entonces esto queda igual al primer término. Ahora, en este ejercicio vamos a utilizar esta fórmula que debemos saber. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado de cualquier ángulo es igual a 1. ¿Sí? En este caso de alfa y de alfa ambos. Entonces de aquí despejamos coseno. ¿Qué es coseno? Sería 1 menos seno al cuadrado de alfa. Eso sería coseno al cuadrado del ángulo. Entonces esta vamos a utilizar para reemplazar aquí. Entonces de esta manera tendríamos seno del ángulo más 1 todo al cuadrado sobre, entonces en vez de este coseno reemplazamos esto, nos va a quedar 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Esto es igual al primer término del inicio. Ahora sabemos que 1 y seno están al cuadrado, entonces ¿qué vemos aquí? Una diferencia de cuadrados. Entonces, teniendo la diferencia de cuadrados, podemos también hacer el proceso inverso, como hicimos con el trinomio. Entonces nos va a quedar seno del ángulo más 1 todo al cuadrado sobre 1 menos
coseno del ángulo por 1 más el seno del ángulo. Y esto igual al término del inicio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto se puede reordenar. Entonces, para que quede de una manera más sencilla, tendríamos 1 más el seno del ángulo al cuadrado, todo sobre 1 menos el seno del ángulo por 1 más el seno del ángulo. ¿Qué tenemos? Que este término es igual a este. Entonces podemos simplificar, ¿sí? De la siguiente manera. Entonces, simplificamos esto con todo este, ¿sí? Y ahora vamos a tener 1 más el seno del ángulo sobre 1 menos el seno del ángulo. Y esto aquí es igual al primer término del ejercicio, que sería este. Como ven, llegamos a la igualdad. Entonces tendríamos que esto es igual a 1 más el seno del ángulo sobre 1 menos el seno del ángulo. Y ya el ejercicio está completo.